Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Silvia Mata Macías, soy licenciada en psicología, tengo maestría en psicoterapia gestal, tengo una especialidad en niños y adolescentes y otras especialidades diversas. Bien, pues ¿cuáles son los problemas a los que suele enfrentarse una persona de la comunidad LGTB? Bueno, en mi opinión, creo que se enfrentan al rechazo, sobre todo en el núcleo social en donde se desenvuelven dentro de la familia, ya que pues principalmente si son familias muy conservadoras o de un nivel, incluso pienso que también influye bastante en el nivel cultural en el que se desenvuelven, pues esto influye bastante ya que ellos en algún momento se pueden sentir rechazados o incluso excluidos, ¿no? Yo he conocido y he tenido la oportunidad de tener comunicación y relaciones con personas que han decidido tener una preferencia sexual diferente, ¿no? A la de su mismo sexo y efectivamente se encuentran principalmente con los miedos, incluso a que o Dios me va a castigar o mi mamá ya no me va a hablar, mis hermanos tampoco, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto para una persona en admitir su orientación sexual a otros? Salirse del closet. Bueno, el mayor reto que yo veo es precisamente, bueno, parte de esto es principalmente con ellos mismos, ¿no? El aceptarse, el verse, el quizá reconocerse diferentes, ¿no? Porque desde muy chiquitos les muestran que, pues, cómo es un hombre, cómo es una mujer, y de pronto crecer con una mentalidad y un sentimiento diferente. Recuerdo una persona que me compartía y me decía, es que yo desde que estaba en kinder me gustaba mi amiguito, ¿no? O sea, no era así como, me gustaba la niña de los moñitos rosas. Okay. La pregunta dice, ¿a cuáles personas ellos suelen recurrir primero para hablar sobre su sexualidad? En mi experiencia, en mi opinión, generalmente es a su mejor amigo, es a quien más confianza le tienen y como el primer encuentro, el primer acercamiento. La pregunta 4 dice, ¿por qué para algunas personas suele ser más difícil aceptar su orientación sexual? Pienso que mucho tiene que ver los prejuicios que desde niño se van creando o los juicios que van creando o que se van depositando tanto padres como sociedad, que van depositando en los niños, ¿no? Y que esto hace que vayas creciendo con ciertas creencias que cuando llegas a tu adolescencia no te permiten como aceptar lo que hay en ti, porque no checa, ¿sí? Oye, yo aprendí de niño que es hombre o mujer, pero no hay homosexualidad ni lesbianismo porque eso o es pecado, no existe, no es real, es malo, ¿no? Entonces, cuando yo me reconozco de esa manera, pues veo que no checa con lo que a mí me enseñaron que es de niño y entonces hay un conflicto existencial. La pregunta 5 dice, ¿usted ha tenido o ha oído sobre algún caso en el que alguien haya solicitado una terapia de conversión? ¿Y qué piensas sobre esto? Sí he escuchado sobre las terapias de conversión. Una de ellas es la que te compartía en la cuestión de que es como eh, entre regresiones y otras cosas, pero es como también te inyectas, como en el caso de las mujeres, feromonas, en el caso de los hombres es se me fue el nombre, testosterona, que es como la sustancia o no sé qué sea, que es lo que te hace como, se cree que es lo que te define como la masculinidad, ¿no? Pero que sí te da como más voz y así. Y te compartí el ejemplo de esta persona que desde chiquito tenía esa preferencia, ¿no? Y le gustaban los niños. Sin embargo, pues fue creciendo y con precisamente... Yeah. Sí, entonces te comentaba, sí hay una intervención que se ha creado. Yo no he tenido la experiencia personalmente en la consulta, no me ha llegado este tipo de personas que quieran como reinvertir o convertir como sus creencias, su experiencia, su yo, ¿no? Su preferencia sexual. Y no te puedo decir si estoy a favor o en contra porque no he tenido yo la experiencia de dar terapia
de este tipo, ni tampoco sé la metodología que se siga para este tipo de conversiones, pero sí he tenido la experiencia sobre personas allegadas a mí que han vivido este tipo de terapias, pero que a final de cuentas lo único que han logrado es confirmar que su preferencia sexual no tiene absolutamente nada que ver en su físico, en cómo se sienten, sino eso es más, ellos lo nombran como que naces con eso, pues no es que te conviertas, no es que llegue un momento en tu vida en que cuando tenías 8 años ya se hizo como esa conversión, ¿no? No, sino que naces con eso, ¿no? Entonces, pues lo que yo te podría compartir, ¿no? Y te hablaba del caso de este señor que se inyectaba a final de cuentas testosterona y siguió y creció y ahorita tiene 50 y tantos años y sigue, de hecho vive en pareja con otra persona. Él es doctor, es maestro, tiene una vida profesional muy, muy, muy exitosa, sofisticada, pero desafortunadamente nos encontramos con todo esto, ¿no? En su familia no se habla de su preferencia sexual. O sea, sus sobrinos entienden que el tío pues es gay, pero por ejemplo él con sus hermanos y con sus papás, bueno, sus papás ya no viven, ya murieron, pero no se hablaba del tema, ¿no? Sabía que el tío pues no se casó y nada más, ¿no? Pero no se habla de una manera transparente de su orientación sexual, ¿no? Sino que es como cuando incluso llega su pareja, que es Navidad y así, lo presenta como un amigo, ¿no? Es mi amigo, no dice su pareja, ¿no? Hay con quien sí lo presenta como tal, pero cuando él se siente que no está en riesgo, que no va a estar en juicio, pero de ahí en más, pues es como complicada la situación porque socialmente sí es como mal visto, ¿no? Incluso él en las escuelas, ¿no? Él se muestra como cuando él daba clases se mostraba pues muy varonil, si tenía aretes pues se los quitaba, o sea, no quitaba esto, ¿no? Por lo menos en México así es, ¿no? En otros países sabemos que es una cultura totalmente diferente y que incluso desde niño cuando se nace con ese respeto pues de decir que es diferente, ¿no? Incluso ya en otros países tenemos que, incluso yo tengo una hermana que vive en Canadá y que una de mis sobrinas pues va a una escuela en donde puedes encontrar que está el japonesito, que está la hindú, hay muchos niños pues de diferentes, ¿no? Nacionalidades y hay uno incluso, esa mosca es horrible, es un niño que tiene, ¿cómo se dice? Transgénero, que ella es transgénero, o sea, va con su falda, ¿no? Y le hacen sus colitas ¿no? Y es muy respetado, no es criticado, no es juzgado, ¿no? Lamentable en México no es así. Muy bien, pues sí, muchas gracias. No a ti. Bien, entonces si quieres. ¿Cuáles son los problemas que suele enfrentar una persona de la comunidad LGBT? ¿Los problemas? Sí. Ok, sí, pues mira, lo que yo considero es sobre todo la discriminación, empezando principalmente, pues bueno, desde tu casa muchas veces, pues ya depende mucho de tus papás, pues, entonces ahí pues es un primer punto importante. En el área laboral, también muchas veces si se vive en un ambiente, se trabaja, perdón, en un ambiente muy machista, pues también se presta mucho a la discriminación y por ende también muchas veces en situación de calle se da mucho la violencia. Ha habido situaciones o casos en México pues de que simplemente en la calle porque ven a una persona o tienen la apariencia gay o cierta tendencia a ser un poco femenino, pues están las agresiones, las agresiones físicas. Dentro de lo mismo, pues de la familia y todo, pues también pueden ser a veces agresiones psicológicas, pues, y en la escuela, de que también te hagan bullying. Entonces, pues, principalmente creo que es eso, la discriminación, y que va desencadenando otro tipo de cosas como la violencia puede ser. Sí, ok. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el mayor reto para una persona en admitir su orientación sexual a otros? ¿Cómo no te entendí la primera parte? ¿Cuál es el mayor reto para una persona en admitir su orientación sexual a otros? El mayor reto,
híjole, pues perder el miedo. Perder el miedo para poderte abrir con la gente de confianza, pero aún así, o sea, si tienes mucha confianza y piensas que la persona va a actuar de cierta o ya forma al momento de abrirte, híjole, a veces se sale muchísimo de control o de cómo lo pensabas que iba a ser la situación real. Entonces, pues perder el miedo para, pues sí, simplemente ser tú. Igualmente no se trata de que lo andes gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero pues ser tú, y pues sí, tener valor, te digo, así como que para salir del closet y todo, pero sí, pues sí, como que romper esa barrera del miedo. Uh-huh. Bueno, entonces, de tercera pregunta sería, ¿a cuáles personas ustedes suelen recurrir primero para hablar sobre su sexualidad? Mira, yo creo que depende mucho de la situación o de cómo vivas, porque por ejemplo en mi caso primero fueron mis amigos, porque bueno, cada situación es muy diferente. En mi casa mis papás son extremadamente católicos, entonces como que sí me puso mucho en conflicto cómo decírselos, en qué momento decírselos. Pero primero fueron mis amigos. Igual hay situaciones en las que a lo mejor otros amigos primero se lo comentaron a sus papás, como que pues ya depende mucho de la situación o pues sí, de la gente con la que tengas un poquito más de confianza para contarle esa parte íntima. Como cuarta pregunta, ¿por qué para algunas personas suele ser más difícil aceptar pues su orientación sexual, o sea, si es gay, lesbiana o así? Yo creo que tiene mucho que ver la presión social y la religión. Como te comento en mi caso, pues sí, mis papás son así como que ultracatólicos, entonces sí viene como que la parte moral, y sí pesa esa parte de híjole, que estoy condenado, que van a decir. Entonces sí, yo creo que la presión social y la religión sí es algo que como que los dos factores importantes como para que una persona decida o no salir del closet. Y pues como última pregunta, no sé si has oído sobre las terapias de conversión, que no sé si, o sea, si has tenido una, o no sé qué piensas sobre estas terapias. Sí, mira, sí he escuchado, yo nunca acudí a una de esas. Yo creo que las personas que van a ese tipo de terapias a lo mejor no están muy bien definidos qué es lo que quieren, y en cierta forma pues lo buscan como una ayuda. No estoy muy informado de cómo es su proceso, pero a mí lo que me queda muy en claro es que la homosexualidad es algo que está en ti, y por más que vayas a terapias o que vayas a platicar con un sacerdote, como fue en mi caso, no te va a cambiar. O sea, a lo mejor sí te lavan el coco un poquito, un ratito, pero al final de cuentas vuelves a regresar, ¿no? Porque creo que es un instinto o algo que traes dentro de ti que pues hace que vuelvas. Te digo, no estoy muy enterado de cómo procede, pero sí he leído muchas cosas como que en contra, o sea, de que sí es la forma de cómo lo hacen, pues así como que una forma violenta. Yo digo, bueno, pues no queda más que aceptarte como eres, respetarte, y pues bueno, pero pues sí es un mundo, o sea, que te enfrentas a muchas cosas por la parte de la discriminación y todo. Sí es algo duro, pero pues al final de cuentas es aprender a sobrellevarlo. Pues ya serían todas las preguntas, gracias. Entonces, primera pregunta sería, ¿cuáles son los problemas que suele enfrentar una persona de la comunidad LGBT? ¿En general? Sí, en general. Pues yo creo que lo típico, ¿no? Rechazo, discriminación, pues todavía estas ideas, desde mi punto de vista ya arcaicas, de que pues son diferentes y que pues no pueden aportar valores a la sociedad por cuestiones de educación, ¿no? Yo creo que más que nada eso, la discriminación y el que se les haga a un lado. Ok. Entonces, segunda pregunta.
¿Cuál es el mayor reto para una persona en admitir su orientación sexual a otros? Perdón otra vez. Sí, no te Yo creo que enfrentarse a sí mismo, ¿no? Primero, antes que nada, y aceptarse a sí mismo como es, o sea, como eres. Yo creo que ese es el más grande reto, porque ya si tú te aceptas como eres, pues realmente no te va a importar cómo te acepten los demás o qué es lo que piensen los demás, porque pues tú estás bien contigo y tú sabes lo que tienes y sabes lo que eres, independientemente de tus preferencias, ¿no? Porque pues eso es como muy, muy aparte y no tiene que ser un limitante de nada, desde mi punto de vista. Claro. Como tercera pregunta, ¿a cuáles personas suelen recurrir primero para hablar sobre su sexualidad? Pues yo creo que antes que nada con personas muy cercanas, ¿no? Que pueden ser en tu círculo familiar o tu círculo de amigos. Por la experiencia que yo he tenido y que yo he visto, pues normalmente son los amigos, porque pues son los que primero te tienden la mano y los que primero te aconsejan y te dicen. Y ya de ahí, pues dependiendo de la relación también que tengas con tu familia, pues puede ser ese segundo acercamiento, o a lo mejor ese es el primero. Si también tienes una buena comunicación, yo creo que es lo más común cuando se tiene, porque la mayoría de las veces no se tiene. Ok. Como cuarta pregunta, ¿por qué para algunas personas suele ser más difícil aceptar su orientación sexual? Yo me imagino que es por ese mismo rechazo que genera el abrirse, ¿no? Y el decir, bueno, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy pues lo que seamos. Yo creo que enfrentarse a ese posible rechazo, ¿no? De, uy, ¿y qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? Y yo creo que es eso. Y pues, como última pregunta, no sé si has oído hablar sobre las terapias de conversión y pues no sé qué es lo que piensas de ellas. Pues yo creo que es algo, bueno, desde mi punto de vista, no es real. Sí, ya sé. Porque yo creo que, pues, aparte no debería de ser, o sea, es como si yo quisiera hacer lo opuesto. Vamos a suponer que es una persona heterosexual y a mí no me parece y entonces voy a decir, ay, te voy a llevar al doctor o al psicólogo y te vamos a hacer una terapia para convertirte, ¿no? A lo En que gay. yo quiero que tú seas. Claro. Y yo creo que más bien son medidas extremas que la gente que no acepta los cambios toma. Y bueno, pues la gente que participa a lo mejor también es como un recurso de aceptación, de decir, bueno, a lo mejor y sí me pueden ayudar, ¿no? Y puedo cambiar y puedo ser algo que no soy. Claro. Yo lo veo más como así como un puentecito de rescate, pero pues no real. Yo lo comparo mucho con las dietas mágicas, así de que te prometen, vas a bajar de peso en 2 meses, ¿no? Y vas a perder 20 kilos. Y pues tú con la intención y con las ganas dices, sí, pero pues realmente no son buenas y no son sanas y te van a dañar más de lo que te ayudan. Claro. Sí. De hecho, fíjate, amiga, no había pensado eso, ¿sí? El llevarte a terapia. Yo tenía un amigo que se inyectaba testosterona, o sea, cuando era adolescente, porque decían que era como que le faltaba testosterona, ¿no? Entonces lo llevaban con los médicos y lo inyectaban y le hacían un montón de cosas. Y a final de cuentas, él ahorita, te estoy hablando que él ya tiene 50 y tantos años, casi 60, y dice, a final de cuentas, no me quedó de otra más que reconocerme, amarme, Claro. aceptarme y decir, este soy yo. Y a final de cuentas dice, sí me hice más hombre en la cuestión como orgánica, física, de que estaba yo con un vozarrón y así bien padre, pero mi preferencia sexual seguía siendo aquella de por los hombres, ¿no? Eso no cambió absolutamente nada. Entonces, sí, tienes toda la razón.